Bien, gracias por continuar con nosotros. Estamos a miércoles, mitad de semana. Y bueno, pues en información relevante, durante el banderazo de salida a 10 nuevas unidades de Turibús, el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, destacó que el turismo en la Ciudad de México se ha incrementado. Estas unidades cuentan con Wi-Fi gratuito y espacio para bicicletas, así es que es un tema bastante novedoso. 4 marchas son las que ocasionarán afectaciones al tránsito vehicular en la Ciudad de México, sobre todo en la zona centro. Así lo informó la Secretaría de Gobierno capitalina. Para evitar contratiempos, consulte las cuentas de Twitter, @072avialcdmx, @ciudad-segura y @ovialcdmx, en donde se ofrece información sobre las alternativas de afectaciones en tiempo real. Por otra parte, el Servicio Meteorológico Nacional informó que debido a la masa de aire frío asociada al sistema frontal número 6, continuarán las bajas temperaturas y lluvias por la tarde, esto en la mayor parte del país. Y por supuesto también se incluye la Ciudad de México, ya lo sabe, no salga sin su paraguas y abríguese muy bien. El dólar se vende este miércoles en 20 pesos con 13 centavos en las casas de cambio que se ubican en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. En los bancos se cotiza hasta en 20 pesos con 74 centavos. Esperando tenga un estupendo día. Hasta aquí el corte informativo. Los dejo con el siguiente reporte vial. Adelante.